Que la paz de nuestro Señor Jesucristo inunde sus vidas, queridos hermanos, y sean todos bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, viernes de la 8ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11, versículos del 11 al 26. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, se acercó a ver si encontraba higos. Pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que venían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaban que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles, ¿acaso no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se secó. Jesús le dijo entonces, tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte, quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas, porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos ahora en un texto bastante largo, pero que obviamente conteniendo tantas cosas, tantos elementos, podemos perdernos, pero vamos a arrojar luz por cada uno de ellos lo más concretamente posible. En primer lugar, nos encontramos ante el primer gran episodio, y es de que Jesús ve cosas que pasan en el templo, pero se queda callado. Hasta el día siguiente, que ya está en Jerusalén, empieza su acción y lo hace bajo estas palabras: mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Esto es algo interesante porque nos lleva a confrontar un problema que se vive en algunas parroquias. Gracias a Dios, no en todas, pero hay muchas parroquias, hay muchas iglesias en donde se da un problema, y es que el templo no es casa de oración, no es casa de oración. A veces es porque no se crea el clima adecuado. A veces es porque a nosotros no nos gusta orar, o a veces porque vemos en el templo un lugar simplemente de reunión, pero no de encuentro con el Señor. Y sobre todo porque a veces tenemos precisamente prejuicios. Aquí en esta parroquia sucedió precisamente una situación que demuestra pues la obstinación de mucha gente, a pesar de que se les ha indicado y se les ha promovido al orar en el templo. Y es que una persona, pues aquí en un domingo, una misa, pues estaba haciendo pues una gran bulla. Hablaba y hablaba y hablaba y no dejaba creer ese clima de silencio y de oración. Y cuando una hermanita, parte del ministerio de liturgia, le suplicó que bajara la voz y que mejor hiciera silencio para una mejor vivencia de la Eucaristía, pues su respuesta fue: aquí no está el Santísimo, así que no voy a hacer silencio. ¡Qué vergüenza el pensamiento de un cristiano así! Da vergüenza porque se nota que su cristianismo es un cristianismo falso. Porque aunque Jesús sacramentado, como pasa en algunos templos, no está en el templo principal, sino en una capilla aparte. Eso no quiere decir que el templo ya no sirva, que sea un parque, que sea un auditorio, que sea cualquier cosa donde yo pueda hacer lo que me dé la regalada gana. ¿Por qué no?
El templo es casa de oración desde el momento que es consagrado para el culto a Dios, para la presencia de Dios. Todos nuestros templos tienen un rito de dedicación, de bendición. ¿Y esto qué quiere decir? Que es un lugar sagrado, independientemente si está el Santísimo o no. Y por tanto debe ser un lugar de respeto. Y eso es algo que a nosotros nos cuesta meternos en la cabeza. ¿Y por qué será? Por ignorancia en algunas ocasiones. Pero hay veces que no, hermano. A veces es porque nosotros no somos cabales con Dios. Es porque muchas veces irrespetar las cosas de Dios es más fácil para nosotros. ¿Por qué? Porque nos da chance de ser cómodos, nos da chance de hacer lo que nos dé a nosotros la regalada gana. Y eso pasa muchas veces en el templo. Y eso es vergonzoso, es reprobable. Y sobre todo no debe estar en el pensamiento de ningún cristiano. Allá donde vayamos, allá donde esté una capilla, por más sencilla que sea, por más que no sea una gran catedral, por más que no tenga imágenes preciosas, por más que su arquitectura sea lo más sencilla posible, esa capilla es casa de oración. Esa capilla es oratorio, es ermita, es un lugar en donde está la presencia de Dios. Y solo eso hace que ese oratorio sea magnífico, sea un lugar de la presencia del Señor y por tanto tenga una dignidad y merezca un respeto que lamentablemente muchas veces los cristianos no tenemos, ni para con Dios, ni para con su casa.